único que tenemos como seguridad en nuestras vidas es a Dios. Lo único seguro a lo cual nos podemos aferrar es a Dios. ¿Saben qué? Si hoy nos vamos hasta el final con la sensación de que cualquier cosa nos puede pasar, entonces el objetivo de esta prédica se ha logrado. Sí, dice, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Me vas a hacer sufrir? Sí, hoy vamos a sufrir bastante, porque la idea es entender de que estamos llenos de falsas seguridades, que caminamos en la vida poniendo nuestra fe en muchas cosas que creemos que son seguras, pero que nada es seguro. Ahora estamos viendo lo que pasó en Venezuela, y seguramente esas personas tenían su seguridad puesta en que el techo no se iba a caer. ¿Quién no la tendría? ¿O ustedes acaso están almorzando y están mirando arriba a ver si el techo se va a caer? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no podemos vivir pensando que va a suceder todo lo malo en nuestras vidas. Tenemos que vivir en paz y poder relacionarnos, si no sería que estaríamos corriendo a cada rato, escondiéndonos, y así todos no estaríamos seguros. Sin embargo, debemos tener en claro de que esas cosas, por más que caminamos en fe, el que nos ayuda a poder estar tranquilos y en paz siempre es el Señor. Si en un momento tenemos que elegir en qué fortalecernos, es en Dios. Porque la realidad es cruel. No hay nada permanente que nos dé esa seguridad en el cual podamos depositar toda nuestra fe y toda nuestra vida. No hay nada, no existe. Y vamos a estar en Isaías 19. ¿Saben que hay una novela de un escritor ruso, Tolstoy, que se llama La muerte de Iván Ilich? Iván Ilich era un hombre que estaba bien económicamente, ¿sí? 1800 y pico, es una historia real, aunque después se convirtió en una novela. Era un juez, es decir, tenía decisiones importantes, era alguien importante dentro de la sociedad. Tenía una familia respetable, era una persona reconocida, pero cuidaba mucho de que bueno, la apariencia, ¿no? En esa época, la apariencia de la familia, que todo se viera bien. Sin embargo, la novela empieza con que los compañeros y colegas de Iván Ilich leen en las noticias que Iván Ilich había muerto. Y ahí empieza la historia a recorrer la vida de Iván Ilich, por qué llega a esa muerte. Y resulta que al final, por una pequeña lastimadura que hace al subir una escalera y demás, eso termina en una enfermedad progresiva que termina matándolo. Una pequeña cosita. Pero en la propia vida él ve como cuando acude a los médicos lo tratan con esa distancia que él trataba a aquellos en el jurado, ¿no? Que estaban ahí. Él también tomaba esa distancia con la gente, pero ahora le tocaba recibirlo. Que se daba cuenta de que la familia le decía, no, ya te vas a mejorar, como la canción, ¿no? Del cuarteto, ya te vas a mejorar, y sin embargo cada vez iba peor. Y empieza a vivir diferentes situaciones hasta que llega al final de su vida, spoiler, aunque pueden leer la novela, entendiendo de que no hay nada seguro y que él tiene que tener un encuentro consigo mismo y espiritual con Dios, porque si no, todo lo demás es vano. Y dice, viví mi vida creyendo que estaba lleno de seguridades y ahora llego ya en el lecho de muerte, entendiendo de que todo era vacío, todo vanidad debajo del sol. ¿Por qué? Porque creía que eso que tenía, mi familia, mi trabajo, mi salud, eran seguros. Miren, siempre cuentan la historia, no sé si siempre cuentan la historia, pero yo la he escuchado varias veces, de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, el gran conquistador, no dejó nada, ¿no? Tierra que tenía por delante, tierra que conquistaba. ¿Sí? Conquistó desde la India hasta casi todo Europa, Asia. La Biblia lo compara como es el águila que va velozmente, conquista todo, ¿no? Porque lo hizo tan rápido, en poco tiempo, conquistó toda Europa prácticamente, hizo un gran imperio.
¿Saben que lo mató a Alejandro Magno? Bueno, dicen muchos que lo mató un mosquito. Muchos querían la cabeza de Alejandro Magno. Sin embargo, el que se hizo cargo fue el mosquito de la malaria. Lo picó un mosquito y murió de malaria. Ahora, un mosquito. Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, lo termina liquidando un mosquito. No hay seguridad en nada. ¿Y quién iba a pensar que Alejandro Magno iba a terminar cayendo así? Miren, a veces escuchamos en el informativo accidentes que uno dice, no tiene ningún sentido. Se bajó del ómnibus, se resbaló y se pegó la cabeza contra el cordón de la vereda, chao. Y dice, pero... No sé si hay algunos más macabros, ¿no? En nuestra época había una serie que se llamaba Las 1000 maneras de morir o algo así. Eso para gente que le gusta ver cosas, ¿viste? medias gore, ¿no? Pero ahí veían, ¿no? Un tipo se resbaló, se desmayó y se cayó en el platito de agua del gato, con ahí la boca y se ahogó en un platito de... Y dice, no, pero eso no puede pasar, puede pasar, no hay nada seguro. Entonces, repito otra vez, si hoy nos vamos con esa inseguridad de no saber qué nos va a pasar, bueno, hay algo que hemos logrado. Ahora, no va a terminar así, porque en realidad la conclusión, y adelanto otra vez, es nos tenemos que fortalecer en el Señor. Entender de que está bien vivir la vida con fe, sabiendo de que podemos cruzar la calle y no nos va a pasar una nave espacial por arriba, ¿no? Pero entendiendo de que lo único realmente seguro está en Dios. Él es la garantía de nuestra vida eterna, la garantía de nuestra paz en esta vida, pero sobre todo en la que viene, o en la continuidad de esta vida, que es la vida eterna. Entonces estamos en Isaías 19, ¿vamos ahí? Sí. Bien, y va a hablar de una profecía de Egipto. Vamos a ir solo hasta el versículo 15, ¿sí? Porque después del 15 ya hay otra historia más profética, y para no hacer la prédica tan larga, vamos a ir hasta el versículo 15 y reflexionar ahí. Es una profecía sobre Egipto. El capítulo 19 de Isaías pertenece, saben que lo dijimos la otra vez, que nos tocó un pasaje de Isaías también. Se divide en 3 partes el libro de Isaías, porque algunos creen que la última parte de Isaías fue escrita muy posteriormente al profeta Isaías, seguramente por alumnos de la escuela de profecía de Isaías que tenían su propia escuela, como muchos profetas. Pero esta parte del capítulo 19 pertenece al primer libro de Isaías, por lo tanto lo podemos ubicar en el siglo 8 a.C., ¿sí? En el siglo 8 a.C., donde hay otros profetas también. Así que podemos decir que esto lo escribió el propio Isaías, ¿sí? Estamos hablando entonces de el Egipto, el antiguo Egipto. En esa época, en el siglo 8, Egipto estaba dividido en un gran imperio, pero en 2 reinos. El Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Bueno, algunos lo dividen en 3, el Bajo abarca el Medio Egipto también, pero siempre se dividió en 2, ¿no? Alto Egipto y Bajo Egipto, ¿sí? Y habían 2 faraones, por mucho tiempo fue así. Como fue también Israel, ¿no? Que se dividía entre Judá e Israel, ¿no? Que se habían separado. Lo mismo había pasado con Egipto. Así que, pero esta profecía va a ser para los 2, ¿sí? Para todo el imperio egipcio. Y dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Lo más interesante es que Egipto estaba muy, muy, muy vinculado también con imperios de Canaán, ¿sí? Los cananeos, no Egipto, pero los cananeos tenían al dios Baal. Había tanta vinculación, tantas sociedades entre ellos, que muchos dioses cananeos estaban ahora representados en Egipto. Lo que hacían es, como pasó después de Grecia y Roma, lo que hacían es cambiar el nombre de los dioses cananeos y los vinculaban con dioses egipcios que ya existían. Pero Baal estaba representado en Egipto también. Y cuando Dios dice, cuando el profeta Isaías dice, he aquí que Jehová monta sobre una nube ligera, no es una nube, porque nosotros usamos la palabra ligera como un antónimo de densa, ¿no? No se refiere a una nube chiquita o ligera, sino veloz, rápida,
¿Sí? Cuando dice ligera se está refiriendo a una nube que va con motor, una nube con motor. ¿Sí? Así. Entonces a eso se refiere. Y Dios entra a Egipto en una nube con motor así. Una Fórmula 1 de nube. Ahí está. Entonces, eso es lo que está diciendo, pero la imagen de aquel que monta sobre una nube es la imagen de Baal. Cuando uno va a los escritos de Canaán, se le dice a Baal, aquel que monta sobre las nubes. ¿Qué está haciendo Isaías? Está diciendo, no Señor, no es Baal el que monta sobre las nubes. El rey de todo el cielo, ese es Jehová, o Yahvé, como decían, ¿no? Ese es el Dios de Israel, el que monta sobre las nubes, no es Baal. Y se lo está diciendo Egipto. Es decir, todo lo que ustedes tienen son ídolos, y lo va a decir después. Entonces, dice que Dios, imagínense que ustedes están acá y viene un ejército, pero rapidísimo, O se baja bien cuando se bajan los de la... estos que son los pumas, ¿no? Estos que tienen todos de negro, así, se bajan de una camioneta y vienen 40 a toda velocidad, así. Uno dice, ay, se tira al piso, ¿no? ¿Qué pasó? Imaginen eso, pero en vez de estos policías, que es Dios el que viene así, y en una nube bastante rápida. Entonces, y esta nube no se puede pinchar, Esta viene y entra por la puerta de Egipto, atraviesa las murallas de Egipto, y va directamente al centro del imperio. ¿Sí? Ese es Dios. Por eso dice que los egipcios se asustan. Y dice, y entrará y no va a pedir permiso. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Ahora, uno dice, pero si son ídolos, ¿cómo pueden temblar? Si son estatuas. ¿A qué se está refiriendo? Los ídolos, a diferencia de nuestro Dios, los ídolos dependen de sus adoradores. ¿Saben que si nosotros desaparecemos la iglesia de la faz de la tierra, Dios sigue existiendo? No se acaba Dios, ¿no? Dios no va a depender, su existencia no depende de otra cosa que de sí mismo. Pero los ídolos no pueden existir sin sus adoradores. Si no hay adoradores, no hay ídolos. Entonces, cuando dice que tiemblan, está hablando de los propios sacerdotes de esos dioses. Cuando ven que Dios está actuando y castigando a Egipto, esos sacerdotes tiemblan. Se dan cuenta de que, este que está sobre la nube es bravo. Es el Dios de Israel que viene sobre nosotros. Entonces temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón, y esto habla de perder toda esperanza, de fallecer en el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esto es una figura literaria, ¿no? Se llama pleonasmo, porque uno dice, sí, el corazón está dentro de ellos, ¿no? Dice, desfallecerá el corazón dentro de ellos. Bueno, raro sería que el corazón lo tengan en la heladera, ¿no? Obviamente que está dentro de ellos. Ahora, ¿por qué Isaías dice el corazón dentro de ellos? Para que entendamos nosotros de que lo que Dios estaba haciendo tenía que ver con lo interno de cada uno de los egipcios, sus creencias, su fe dentro, lo que estaba en el corazón. En el corazón no solamente el órgano que late con ventrículo, con aurícula, sino es la voluntad, es la decisión, es el ser. Eso es el corazón para los egipcios, también para los griegos. Entonces lo que Dios iba a tocar era la esencia de cada uno de los egipcios, lo que creían, su fe, sus decisiones. Entonces todo eso se había desarmado. Además, fíjense que está usando una ironía acá en el hebreo, porque la palabra para ídolos que está usando Isaías es el Elim. Y el Elim es muy parecida a la palabra Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios, del Dios de Israel, ¿sí? Que está usando lo que se llama un plural majestático, que es, Elohim significa, además de significar jueces o magistrados, por ejemplo en un salmo que dice ustedes son dioses, en realidad se tendría que traducir ustedes son jueces o magistrados, ¿no? Ahora, Elohim significa dioses, pero es el nombre que se le da a Dios. El plural majestático lo que dice se usa el plural para decir que es algo, para agrandar algo, ¿no? Es como decir, es el Dios más grande e inmenso, ¿no? Esto se usaba para reyes también de la Edad Media. Bueno, se usaba el plural para agrandar la cuestión. Esto es muy común en el hebreo, ¿sí? Así que por eso lo va a usar, y después en el mismo texto más abajo lo va a usar de nuevo, pero no para Dios.
Ahora, esa es la palabra Elohim, ese es el nombre para Dios, pero la palabra para ídolos es Elilim. Y está usando una comparación, una cercanía para decirle el Elilim es falso, el Elohim es el verdadero. Levantaré a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y acá hay una evolución, ¿no? Primero va a pelear contra los hermanos. No necesariamente estos hermanos de sangre, ¿no? Puede ser patriota, puede ser gente cercana. Se van a empezar a pelear unos con otros. Ahora uno dice, a ver, no está bien que Dios maneje la voluntad de los hombres para que se peleen entre ellos. Eso no sería de un Dios justo. Bueno, tenemos que entender las figuras en el hebreo para comprender que no es así. Lo que Dios hace es retirar su mano. Si Dios no tuviera su mano sobre la humanidad, nosotros nos estaríamos comiendo unos a otros, como dice Gálatas. Tengan cuidado que no se estén comiendo unos a otros, dice Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene tanto a nosotros en esta iglesia, como a la iglesia a nivel mundial, como al ser humano, sostiene para que no se desate toda la maldad del ser humano. Cuando Dios saca su mano, entonces saca su protección, saca su cuidado, y ahí se pudre todo. Ahí se pudre todo. Entonces, el odio que tenían hermanos con hermanos, Dios dice, bueno, miren muchachos, ¿se quieren matar? Listo, reviéntense, yo me voy. Saca su mano. Y eso es lo que pasa, se empiezan a comer entre ellos. Hermanos con hermanos. Después, ¿qué más dice? Cada uno contra su prójimo, el más cercano. El prójimo es el próximo, el que tengo cerca. Después dice ciudad contra ciudad. Ya no es solamente, vamos a hacer una guerra civil. Esto es ciudad contra ciudad. Y después reino contra reino. ¿Se acuerdan que estamos hablando que hay dos reinos? El reino del norte, el reino del sur, en Egipto, ¿no? El alto Egipto, el bajo Egipto. Se pudre todo. Empieza a haber un momento de guerra interna, de guerra civil, y empiezan a enfrentarse reino contra reino, hermano contra hermano. Pero esto no es algo que Dios provoque. Dios saca su mano. Es lo que hace también con el faraón, ¿no? Hasta el momento dice, bueno, faraón, ¿a dónde vas ahora? Y Dios iba para el infierno derechito. Ah, ok, ¿no te animás a hacerme unos mandaditos antes? ¿Por qué no probás al pueblo de Israel? Ya que la maldad la tenés, ¿no? Hasta el momento Dios había impedido que la maldad del faraón vaya a Israel. Y ahora le dice, bueno, te libero. Entonces el faraón se pone cada vez más duro con el pueblo. Lo que hace Dios es sacar la mano y decir, bueno, dale. A veces la voluntad permisiva de Dios es lo que hace, ¿te querés dar la cabeza contra la pared? Mira, hasta ahora te he puesto almohaditas para que no te duela. Pero si te querés, si insistís en darte la cabeza contra la pared, yo te saco la almohada. ¿Sí? De última, es tu decisión. Date la cabeza, te va a doler y vas a decir, ¿por qué Dios permitiste esto? Voluntad permisiva. Y Dios muchas veces en la Biblia va a sacar su mano cuando las personas insisten unas y otras veces en su pecado. ¿Sí? Entonces, ahí está. Dios dice, bueno, cada uno va a pelear con su hermano. Y por eso la figura de los hebreos, la figura que usa es que cuando Dios omite una acción, es como si la estuviera haciendo. ¿Sí? Por eso dice que Dios levanta hermano contra hermano. En realidad Dios no levanta a nadie, Dios permite. Pero cuando Dios omite una acción, como Dios es soberano, de alguna manera la está ejerciendo. Entonces se empieza a complicar todo. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. El espíritu no es un ser, es el ánimo, el vigor, no de Egipto. Toda esa fuerza del imperio se va a desvanecer. Y bueno, en medio de él también es la misma figura que está usando antes, el pleonasmo. Dice, y destruiré sus planes. Entonces consultarán a sus imágenes. Otra vez usa la palabra Elilim. Fíjese que esta palabra imágenes es la misma que usó antes para que la tradujeron ídolos. Consultarán a Elilim, no a Elohim. ¿Y qué va a pasar? Y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos.
Estos son figuras distintas que estaban cerca del faraón. Los hechiceros, bueno, las imágenes, eran ídolos, estatuillas, que saben que iban directamente a ver si las imágenes les hablaban. Y esto era así, ¿no? Iban a los templos, ponían las imágenes y se encontraron, lo más gracioso que ahora con las herramientas que hay, se hallaron túneles detrás de las imágenes. Esto es re gracioso, porque habían imágenes que estaban como contra la pared, ¿no? Y atrás de las imágenes habían túneles donde entraba una persona y podía hablar. Había como un parlante, ¿no? De alguna manera. Y un sacerdote se podía poner atrás del túnel secreto y hablar como si hablara la imagen. Entonces decimos, bueno, más trucho que moneda de 3 pesos, ¿no? Entonces los sacerdotes iban y hacían como que la imagen hablaba y las personas creían que realmente el Dios de esa imagen les estaba hablando, ¿no? Entonces le consultaban a las imágenes, le consultaban a los hechiceros, que eran aquellos, la palabra hechicero en el hebreo es aquellos que hablan en voz baja, significa. Y lo que hacían eran diferentes conjuros que lo tenían que decir en un tono bajo, en un tono que solamente ellos podían alcanzar para lograr diferentes cosas. Después, quienes más estaban, los evocadores, que ya eran los nigromantes, eran aquellos que hacían diferentes cosas para levantar a los muertos, para llamar a personas muertas, porque ellos creían que el mundo de los muertos, bueno, tenían información que los de la tierra no tenían, ¿sí? Podían saber cosas del futuro. Entonces llamaban a personas muertas, al espíritu de las personas muertas, para les comunicar que iba a pasar el futuro, ¿sí? Esos eran los nigromantes, que acá se traduce como evocadores. Y a los adivinos. Y los adivinos eran muy parecidos a los evocadores, pero lo que hacían era, en vez de llamar al espíritu para que hablara a través de ellos, era como que ellos recibían directamente el conocimiento de esos lugares, ¿no? Tenían conexión con esos lugares, pero prácticamente hacían lo mismo. Si unos evocaban directamente a los espíritus, eran una especie de medium, traían espíritus para que le digan cuál era la situación del imperio. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. Empezaba a ir todo mal y necesitaban consultar todo lo que tenían a mano. Dice, entregaré a Egipto en manos de un amo duro y un rey violento se enseñoreará de ellos. Acá, por ejemplo, está usando el programa estático que le dije, ¿no? Si vamos al original, dice, entregaré a Egipto en manos de señores duros, no señores duros, dice de señores duros. ¿Por qué dice esto? Es una persona en realidad, pero en vez de decir un señor duro, dice señores duros en el original. ¿Por qué? Porque está diciendo que aquel que va a traer a Dios para conquistar Egipto es complicado. No es Juan de los Palotes, no viene con una onda, viene con un ejército, viene poderoso y se va a hacer cargo de Egipto. Entonces se usa ese plural majestático que veíamos para el nombre de Dios también. Y Dios iba a traer, otra vez, Dios iba a traer a ese, no, Dios iba a quitar su mano y de proteger a Egipto para que viniera ese imperio. Dice que aparte dice que este rey era violento y le va a entrar las ganas de aniquilar todo lo que vea. Va a ser violento y va a ser un dictador prácticamente en Egipto. No vamos a entrar de qué reyes en Egipto podrían ser estos que están mencionando, porque por lo menos hay como 5 o 6, pero el más conocido, para mencionar uno, en la historia, que dice que era tan violento y tan cruel que todos deseaban su muerte, los propios egipcios, era Artajerjes III, ¿sí? Ese fue lo más cruel que había. Pero no sabemos si se refiere a él o no. Dice Señor Jehová de los ejércitos. Señor Jehová de los ejércitos. Aparece el Adonai, Señor, el tetragrama, Yahvé, ¿no? Que no se escribe JHBH, por lo menos así se traduce. Y después aparece Sabaoth, ¿no? El Señor de los ejércitos. Los 3 nombres juntos. Señor. Decir Señor a los egipcios era decirle que el faraón no era Señor. Señor es el amo, el que gobierna. Estoy corriendo al faraón de ese lugar, del lugar del Señor. Ese es el Adonai. Saben que para hablar de Señor de una persona se usaba el término Adón. Si yo quería el señor González, yo decía Adón,
se usa en el hebreo. El Adón es Señor para personas. Adonai es un nombre divino, es el nombre para Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, en este caso está hablando un nombre que habla de que es el Señor, el amo prácticamente del universo. ¿Sí? Entonces está corriendo al faraón de ese lugar. Después se usa el nombre de que representa a Israel, tetragrama, Yahvé. Yo soy el Dios de Israel, soy el Dios sobre todo el mundo, sobre todo el universo, y soy el Dios de Israel. Por eso usa el tetragrama. Y después dice, yo soy Señor de los ejércitos. Si yo conquisto, si yo digo salten, ustedes me preguntan cuán alto. Si digo que se agachen, me dicen cuán bajo. No intenten defenderse conmigo. Yo soy el Dios Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Bueno, cuando habla del mar y del río es la misma cosa, es el río Nilo, ¿sí? Cuando las afluentes del río Nilo se inundaban por las lluvias, los egipcios le llamaban mar, porque era bastante ancho. Cuando estaba medio seco era el río, ¿sí? Hoy día diríamos, bueno, hay un problema no aprendieron bien en la escuela, pero se usaba esos términos, sí, mar y río para lo mismo. Nosotros también le llamamos mar al río de la Plata, ¿verdad? Así que prácticamente está diciendo, el río Nilo no va a desbordar más. Es decir, el mar va a faltar, no va a haber más, porque el río Nilo no va a desbordar. Y el río, cuando esté chiquito el río, que es río, se va a agotar y se va a secar. Y se alejarán los ríos. Acá, ¿saben que hay un problema de traducción? No es se alejarán los ríos. Algunos dicen se pudrirán. ¿Hay alguna versión? En el hebreo dice se pudrirán, porque lo que significa es que el río está seco y los animales de ese lugar, los peces o diferentes animales, empiezan a morirse. Entonces empieza a salir un olor a podrido impresionante y eso termina generando pestes además. ¿Sí? Entonces que se secara el río no era solamente que faltara el agua. Se agotarán y secarán las zanjas y las cañas y el junco serán cortados. Entonces está hablando de los canales que tenían para regar lugares lejanos, tenían canales de regadío, ¿no? Donde ahí también quedaba un poco de agua, hasta eso se va a secar. Se agotarán, bueno, las zanjas y la caña y el junco serán cortados. Era parte de su comercio. Entonces fíjense cómo el pasaje viene tocando diferentes aspectos. Primero toca el área espiritual. Dice, voy a hacer pelota a los ídolos. Las imágenes van a consultar. no es políticamente correcto voy a hacer pedazo a los ídolos. Van a ir a consultar y no van a recibir nada. ¿Sí? Van a temblar los ídolos. Me encanta porque ellos, los egipcios temblaban, iban a los ídolos que también estaban temblando, y yo me imagino a los ídolos diciéndole, che, muchachos, yo soy una estatua, a mí no me vengan a preguntar nada. anda a consultar por otro lado. Ahora, todo empieza con la parte espiritual. Después, fíjense que empieza a tocar ya la parte social, hermano contra hermano, nación contra nación, ya es político. ¿Sí? Ya tiene que ver no con la comunidad más pequeña, con lo social y hasta con lo político, reino contra reino. Y cada vez se va extendiendo más. Y Dios va tocando cada área de la vida de los egipcios. Y ahora se mete con la economía. ¿Ustedes qué? ¿Dependen del río Nilo para cultivar, para el papiro, para todo? Egipto sin el río Nilo era un desierto. No tenía nada, no podían cultivar nada. ¿Saben que después de que pasaba el río Nilo quedaba un barro? Si no me recuerdo mal, se llama como el limo, que era una tierra negra que era totalmente fértil. Y ahí ponían las semillas y tenían cultivos impresionantes. Y Egipto era muy fértil por el río Nilo. Si el río Nilo no estaba, no existía Egipto. Entonces le está diciendo que se va a secar la única fuente económica que ellos tienen. No solamente para el comercio interno, para exportar. Todo lo que cultivaban también lo exportaban a otros lados. Entonces se empieza a meter con la economía. Las praderas junto al río, junto a las riberas del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Y claro, ¿qué va a pescar? Barro. Ni barro había porque hasta eso se había secado. No quedaba pasto verde al lado del río. Eso es lo que está diciendo. Y los pescadores, así sean los pescadores con caña o los pescadores con red, no pescaban nada. ¿Qué van a pescar?
un resfrío van a pescar. Y se harán duelo todos los que arrojan el anzuelo al río, y desfallecerán los que lanzan la red sobre las aguas. Los que trabajan el lino fino, fíjense que los linos finos se usaba para los sacerdotes, para el faraón, era como un vestido que se cuidaba mucho, especial, ¿no? Que hablaba como de pulcritud, de pureza, entonces se usaba solamente para esas cosas. Y los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque tenían que sacar el lino de las plantas que crecían ahí, de lo que plantaban, y no crecía nada, no había lino. Entonces hasta los sacerdotes no tenían con qué vestirse, dice, y serán, o no tendrán, porque está en futuro, y serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se afligirán todos los que hacen viveros para peces, porque también fíjense que hacían como pequeños viveros con agua, donde hacían crianza de peces, ¿sí? De diferentes especies de peces. Hasta eso se había secado, no solamente el río Nilo, sino hasta las fuentes que habían hecho también se habían secado. Es decir, no dejó nada, no hay nada. Está tocando absolutamente todo. Dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Zoán es la capital del imperio del Alto Egipto. Y dice que los príncipes, que son los gobernadores de Zoán, son necios, porque sus planes ya no sirven para nada. Dice que los planes de los prudentes consejeros del faraón, había un lugar que se llamaba Casa de Vida, donde allí estaban los grandes sabios de todo Egipto. Eran personas que lo que hacían era cuidar toda la información, los escritos de los grandes sabios de la época de Egipto, de los reyes antiguos. Eran personas muy eruditas y sabias, pero sin embargo el consejo de ellos no servía para nada. Esto que habla de los prudentes consejeros son estos sabios o eruditos de la Casa de Vida de Egipto. Y nada de eso servía, se han desvanecido. ¿Cómo van a decir el faraón, yo soy el hijo de los sabios, el hijo de los reyes antiguos? ¿No? Que estos decían, yo vengo de la enseñanza, mis maestros fueron los grandes sabios, mis maestros fueron los grandes reyes de la antigüedad. Ahora, ¿qué vas a decir si no sirve nada lo que decís? Revisás todos los libros y no encontrás nada que te sirva. Porque tenías puesta un poquito tu fe, literatura antigua, en la sabiduría de los antiguos, y ahora nada de eso te sirve. Ni siquiera podés hacerte ver de que perteneces a esa estirpe. Dice, ¿dónde están ahora los sabios? ¿Qué te dirán ahora que te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Claro, iban desesperados y decían, pero pará, tenemos una sequía barra, nos morimos de hambre, se están matando unos con otros, decime qué va a pasar con Egipto, por favor, tirame, yo qué sé, las cartas, decime la adivinación, las imágenes, algo que me diga qué va a pasar. Y mira, me revisé todo, revisé libro por libro, no entiendo qué pasa, no sé. Se han desvanecido los príncipes, los gobernantes de Zoán, como dijimos, Zoán es del Bajo Egipto, no del Alto Egipto. Se han engañado los príncipes de Memphis. Ahora Memphis es la capital del Alto Egipto, ¿no? Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de su familia. Cuando habla de la piedra angular, habla de la base, los más importantes, los que sostienen a sus familias. Fueron engañados ellos mismos y con sus palabras, con sus creencias, con su fe, terminan engañando también a los demás. Y termina diciendo Jehová mezcló un espíritu de vértigo, es decir, están aturdidos, están como desconcertados, ya no saben para dónde ir, no saben qué hacer. No hay herramientas para solucionar esto, no hay solución, no encuentran solución. Ya han quemado todas las posibilidades que había. Dice, en medio de él, y extraviaron a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio cuando vomita. Y esto es interesante, porque saben que Isaías tiene esto. El libro de Isaías tiene las expresiones más fuertes de toda la Biblia, ¿no? Porque son expresiones que uno dice, te fuiste al Congo, Isaías, pues. Podés usar un ejemplo un poquito más lindo, ¿no? Sí, la otra vez dijo que los trapos de inmundicia, ¿se acuerdan? Sí. Wow. Y ahora está diciendo que, miren, la imagen es esta. El pueblo está como un borracho que tambaleándose, vomita, da un paso, se resbala con su vómito y cae en su propio vómito. Esa es la imagen de Isaías, preciosa.
Ahora, lo que sí es que nadie se olvida, ¿verdad? Queda. Isaías usa esa expresión. Los egipcios tenían unos ritos donde se emborrachaban porque creían que la borrachera los llevaba a un plano superior y podían encontrar soluciones, ¿no? Fíjese qué raro. Entonces, a nivel religioso se emborrachaban. No lo hagan. Estamos hablando de Egipto. Dice, ay, yo me estuve aguantando hasta ahora. No, aguántese. Ahora, lo que está diciendo Isaías es que no van a encontrar una solución en la borrachera, sino lo único que van a encontrar es su propio vómito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le está diciendo. Y termina hasta el 15 que vamos a ir. Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza, hablando del faraón, o la cola, hablando del pueblo, la rama es la rama de palmera, ¿no? Hablando de aquellos que estaban alrededor del faraón, o el junco, que es la masa del pueblo, también. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Tenían la seguridad, la seguridad de Egipto, estaba puesta en sus ídolos, estaba puesta en el río Nilo, en su economía, en los libros de los antiguos, en los sabios, en los hechiceros, en las imágenes, en los invocadores. ¿Cuántas seguridades tenían? Todas falsas. Porque lo perdieron todo se derrumbó. Cuando una le fallaba, iban a otra. Cuando le fallaba esa, iban a otra. No, pero todavía tenemos el Nilo. Uy, se secó el Nilo. No, pero todavía tengo la fuente, se secó la fuente. Bueno, vamos a consultar con el adivino no sabe. Y consultamos con la imagen no sabe. Y vamos a consultar con el hechicero, tampoco sabe. Fíjate en los libros, tiene que haber algo. No hay nada. Y Egipto se ve totalmente atrapado por un Dios que ha roto su seguridad. Y nosotros estamos iguales. Miren, yo me anoté, no vamos a demorar mucho más, solamente por arriba, algunas seguridades que tenemos. A mí me gusta usar una expresión que es evangelástico. ¿Saben por qué? Aquellos que vieron física o que les gusta la física, el elástico, uno ejerce la fuerza en el elástico y hace que el elástico tome la forma que quiere, ¿no? Bueno, esta forma que ya tiene elástico, pero puede empujarlo un poco más según la fuerza que le des, como el elástico, ¿no? Se adapta a la fuerza. Y nosotros muchas veces somos evangelásticos, ¿no? Nos adaptamos a las diferentes cosas de nuestra vida y creemos que estamos seguros con esa forma que adoptamos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en cualquier momento el elástico se rompe. Y que necesitamos, que la única seguridad que tenemos es en Dios. Entonces, fíjense que anoté algunas cosas, ¿no? El fetichismo evangelástico. ¿Sabes esta palabra? Evangelástico. Y creemos que a veces la fe es un intercambio, ¿no? Si yo me congrego, si yo ofrendo, si soy bondadoso con los hermanos, entonces Dios tiene que ser bueno conmigo. Listo, estoy seguro. Hay seguridad impecable, estamos seguros, hermanos, ya está. Si usted se congrega, ofrenda y da limón a los pobres, listo, tranquilo que no le va a pasar nada a la vida. Ya está seguro, ¿verdad? Entonces ya, es una transacción. Yo le estoy dando 3 cosas a Dios y le pido una, seguridad no. Ya está, al final salgo perdiendo, ¿verdad? Ahora, no es así. No es así. No estamos seguros. Y cuando llega una enfermedad, cuando llega un momento difícil, nos preguntamos, ¿por qué, Dios, si yo siempre me congregué? Si yo siempre ofrendé, si yo siempre hice esto. Cuando en realidad lo que tenemos que entender es que nuestra seguridad va más allá de las cosas que nos pasen en esta vida. Está en Dios. Pero cuando ponemos nuestra seguridad en una transacción, yo cumplo, entonces vos cumplís. Si yo cumplo, vos cumplís. Y creemos que no nos puede tocar una enfermedad, que no nos puede pasar nada, porque nosotros estamos cumpliendo. Y a veces Dios derrumba ese tipo de seguridad para que confiemos más allá de la situación que estamos viviendo. Para que entendamos que nuestra seguridad es eterna. A veces ponemos nuestra confianza en las estructuras o en los líderes de una iglesia.
¿no? No, mi líder anda bien, así que yo estoy seguro. Sí, yo tengo buenos líderes en la iglesia, entonces estoy seguro. Hay unas personas que viven su santidad, en vez de vivirla en su propia vida, lo viven los líderes. Pero la santidad es personal, ¿no? Entonces, bueno, mientras que mis líderes se portan bien, estamos bien. No, sos vos que tenés que portarte bien. Y si tus líderes fallan, te hundís vos también, sí. ¿Saben cuánta gente se aleja de la iglesia porque el líder falló? Pero ¿dónde estaba tu seguridad? ¿Dónde estaba? Es una falsa seguridad. Tenías puesta toda tu seguridad en el líder. Hay iglesias que dicen, no, nosotros tenemos 5.000 miembros. ¿Y? No, debe ser una iglesia súper santa. ¿Por qué? Porque tiene 5.000 miembros. ¿Y desde cuándo la cantidad de gente dice que la iglesia es santa? Dice, no, la alabanza, nosotros tenemos saxofón, violín, teclado, todo. La alabanza explota. Es la mejor alabanza de las iglesias que podés conocer. Pero eso significa que son santos, que no hay problema. Parece que sí. Muchas iglesias lo comparten así, como que esa es la seguridad de que si tienen eso, están bien. Si la iglesia está muy bien económicamente, es una iglesia santa. Pero ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde dice que porque la iglesia, que gloria a Dios si la iglesia le va bien, gloria a Dios si tiene 5.000 miembros, me parece genial? No estoy diciendo que eso es malo, lo que estoy diciendo es ¿dónde está la seguridad de una santidad en la iglesia o de hacer las cosas como Dios quiere porque tengas 5.000 miembros, porque tengas dinero o porque tengas un templo o porque... ¿Por qué? ¿Por qué se cree que eso te da seguridad? Ahora, cuando algo de eso falla, pues sí, pero Señor, con lo que teníamos, con la prosperidad que teníamos. Pero la seguridad en Dios va mucho más allá de una estructura. Muchas veces tenemos nuestra seguridad en el lenguaje evangelástico. Tenemos un lenguaje evangelástico. No solo va más allá del Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Con la misma boca que decimos Dios te bendiga, después maldecimos afuera, ¿verdad? No digo todos. Sé que la mayoría de acá no. O ninguno. Pero se suele pasar de que estamos maldiciendo afuera y cuando llegamos Dios te bendiga, hermano. Dios te tenga en la gloria. Oramos por vos. Y decimos cosas o miramos cosas que no debemos mirar, pero cuando llegamos acá, elevamos grandes oraciones. Señor Jehová de los ejércitos Sabaoth, Elohim Adonai, haz con tu poder, haz milagros, Señor. Pero después, vivimos una vida sin comunión con Dios. Tenemos un lenguaje para comunicar. Y de repente hablamos y dice, no, como dice el capítulo de Isaías, no sé qué, como dice Isaías 19, no, que el Señor va a destruir los ídolos de tu vida. Pero después salimos de ahí y en nuestra casa vemos otras cosas, leemos otras cosas, hacemos otras cosas y nos alejamos. Porque en la iglesia hay que hablar así. Si nos encontramos con un hermano, hay que hablar así. Este es un mundo diferente. Pero no hay seguridad en eso, hermanos. No somos cristianos porque hablemos como cristianos. Lo aseguro que no, ¿eh? No porque digamos Dios te bendiga significa que somos cristianos. No porque hagamos lindas oraciones y conozcamos algún pasaje bíblico significa que hay santidad en nosotros. No, no es así. Tiene que ver, nuestra seguridad tiene que estar en la comunión con Cristo, con Dios. Entonces, no, a veces nuestra seguridad está en nuestro lenguaje, a veces están los números y las estructuras, en lo que hacemos. No, nuestra iglesia sirve a la comunidad. Mañana vamos a repartir café por la feria. Nuestra iglesia reparte café en la iglesia, en la feria. En la iglesia también a veces. Pero reparte café en la feria, a los feriantes que tienen frío. ¿Qué iglesia santa? Sí. ¿Eso dice que hay una iglesia santa? ¿Están seguros? ¿Está puesta nuestra seguridad en las acciones que hacemos? Entonces, ¿nos acercamos a Dios por obras o nos acercamos a través del sacrificio de Cristo? Y creemos muchas veces que tenemos seguridad porque hacemos cosas buenas como iglesia. Servimos a los pobres. No, yo estoy en la iglesia que nosotros nos preocupamos por la gente pobre, necesitada. Estoy salvado. Pero la salvación no era otra cosa. No tiene que ver con mi comunión personal con Dios. Y como habíamos dicho, ¿no? Los números dan.
tanto en gente como a nivel económico, estamos bien. Creo que a veces yo digo, bueno, cuando hablamos de finanzas, iglesia, estamos bien, no hay deudas, estamos pagando todo, estamos bien en las finanzas. Y a veces la persona dice, bueno, estamos bien, vamos arriba, ¿qué iglesia esta? Poderosa. Pero si basamos nuestra seguridad como iglesia y en lo personal, en lo que vivimos en la reunión, cuando nos abrazamos de repente, hoy con la canción, nos abrazamos todos y nos saludamos, qué linda comunión, cómo la gente sonríe, nos damos abrazos, besos, pagamos las deudas unos con otros. Si nos basamos en esas cosas y no en nuestra comunión con Dios, estamos muy equivocados, porque todo eso se puede derrumbar. Y eso tiene que ver con la estabilidad. ¿Saben que los egipcios pensaban que si el río Nilo estaba allí, ellos le iba a ir bien? Y pensaban en la estabilidad del río Nilo. Y nosotros muchas veces creemos que si estamos bien, tenemos trabajo, la familia está bien, hay salud, lo básico, tenemos techo, abrigo, estoy re bien, santo de los santos. ¿Seguro? ¿Basamos nuestra seguridad en nuestra situación económica? Mira, hermano, yo he visto gente que se acerca a Dios cuando la papa quema. Perdí el trabajo y se empieza a congregar. Encuentra trabajo, deja de congregarse. Yo no entiendo nada. Capaz que piensa que si consigue trabajo no es necesario congregarse, porque le va bien. Buscan a Dios cuando hay necesidad. Pero cuando Dios le responde, listo, gracias a Dios, acá estamos, muy bien, estamos santos, no te necesitamos por ahora. Nuestra seguridad ya termina en el intelecto, y esto me toca mucho a mí me gusta estudiar la Biblia, ¿no? Pero saber de teología sistemática, saber explicar la Trinidad, y saber explicar el concepto de predestinación, o saber de la Biblia, un pasaje como Isaías 19, no te hace santo. No te hace santo. Te hace una persona que conoce la Biblia, nada más. Pero saber de la Biblia no te hace santo. A veces vemos personas que dicen, este sabe griego, hebreo, habla guaraní y todo. Es un crack, es un siervo de Dios impresionante. Pero ¿por qué decir un siervo de Dios impresionante? Porque sabe arameo, griego, hebreo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Nuestro conocimiento no nos hace más santos. Y si nuestra seguridad está en que sabemos mucho, estamos mal. Estamos mal. Nuestra seguridad está en obedecer la palabra de Dios, no en saber la palabra de Dios. Pero muchas veces creemos de que eso alcanza. Yo conozco la Biblia. Vean, hermanos, cuando salíamos a evangelizar, había personas que le compartíamos el evangelio y me decían, pues yo conozco la Biblia. Así, ¿no? Con cara de... Vale, me venía a hablar de la Biblia. Yo conozco la Biblia. ¿Y qué pasa? ¿Y qué haces? ¿Vas a una iglesia? ¿Tenés comunión con Dios? Nada, pero... ¿De la Biblia? Y... Te vas a morir con la Biblia apretada contra el pecho y te vas a ir al infierno igual. Porque la Biblia no te salva Jesucristo. Y Jesucristo te pide una relación con Él, no un conocimiento de su persona, de su historia. No queremos un personaje histórico, queremos tener una relación con Él. Que sepamos lo que Jesús hizo y dijo, está bárbaro, pero no sirve de nada si solamente ponemos nuestra seguridad en el conocimiento. Miren, nuestro cimiento es Jesucristo, y eso está claro en la Biblia. Nuestro cimiento no son los líderes, no es nuestro conocimiento, no es nuestra experiencia. No, yo tengo 30 años de cristiano, 30 años de cristiano. Es decir, por cada año cristiano es como si te compraras un pedazo de tierra celestial, ¿no? En 30 años tengo 30 hectáreas, una hectárea por año, tengo asegurado 30 hectáreas en el cielo y ya está. ¿Dónde dice eso la Biblia?
30 años de cristiano, yo diría, ¿tenés 30 años de cristiano y así estás? Empezá a aprovechar el tiempo. Nuestro cimiento está en Jesucristo. Ni en nuestro conocimiento, ni en nuestras oraciones muy lindas, ni en nuestra experiencia como cristianos, ni en los líderes, ni en los pastores, ni en las iglesias, ni en la cantidad de miembros. Absolutamente nada. Y no estoy diciendo que todo eso sea malo. Estoy diciendo que todo eso se puede derrumbar de un momento a otro. Ni en nuestra seguridad personal de que tenemos trabajo, ni que si ofrendamos, ni si participamos en un ministerio, si tenemos una familia feliz. Y puedo seguir y seguir con una cantidad de cosas. Ponemos nuestra seguridad muchas veces en la religión en vez de en la relación con Cristo. Ponemos nuestra seguridad en nuestra prosperidad personal y la prosperidad de la iglesia. Ponemos nuestra seguridad en nuestro intelecto, en lo que sabemos y podemos enseñar. A veces ponemos nuestra seguridad en el liderazgo, en los demás. Y a veces ponemos nuestra seguridad en lo que creemos que podemos controlar. Pero hermanos, un mosquito se hizo cargo de un gran emperador. Hermanos, somos como la flor que crece y luego se marchita. Somos personas, hijos de Dios, que por la gracia de Dios estamos acá. Y hoy nos levantamos y podemos estar sentados en el lugar que estamos. Solo por la gracia de Dios. ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad? Porque todo eso se va a terminar. Dios viene en una nube que con motor. Una nube poderosa que viene con mucha velocidad, entra a lo más profundo de nuestras vidas y empieza a quitar todo aquello que es falso y que nos genera una falsa seguridad. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora no tengo trabajo? ¿Por qué ahora la salud me falla? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? La pregunta es, ¿dónde está nuestra seguridad? Si nuestra seguridad está sobre el verdadero cimiento que es Jesucristo, pueden pasar tormentas, valles, los momentos más difíciles, pero vamos a ver otra vez y otra vez la seguridad en Cristo en el medio de la tormenta. Como dice David en el Salmo, ¿no? En los valles de sombra, ahí va a estar el Señor guiándonos. Y esa es nuestra seguridad. Hermanos, pensemos. Todo está bárbaro. Todo lo que podemos hacer, ofrendar, orar, compartir, conocer la Biblia, todo está muy bien. Pero nuestra verdadera seguridad está en nuestra relación con Cristo. ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Estamos bien agarrados a la roca, que es Jesucristo? Como cantamos muchas veces, he decidido no salir de la roca. ¿O hemos dejado la roca por cosas evangelásticas que pueden estar muy buenas, pero que no nos dan seguridad? Cada uno sabrá en su corazón qué tiene que hacer. Pero hermanos, es sencillo acercarse a Cristo y tener una vida con Él, depender de Él. Es sencillo hacerlo, pero ahí empieza un proceso diferente, donde debemos derribar cada una de nuestras imágenes, de nuestros ídolos, de cada cosa de nuestra vida que nos ha dicho, tranquilo, yo tengo el control. Derribando todo eso, tenemos la libertad de acercarnos a Dios para que transforme nuestra vida a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por este pasaje. Gracias porque vivimos muchas veces creyendo que tenemos el control de todas las cosas y perdemos la noción de que es por tu gracia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor. Padre, no queremos que quites tu mano de nosotros. Te damos gracias porque tú nos cuidas, Señor. Pero a su vez, Señor, queremos entender que solo estamos seguros en ti. Que somos frágiles, Señor, realmente, y no sabemos qué nos va a pasar hoy o mañana. Solo dependemos de ti. Pero no importa, Señor, lo que nos pase. Podemos atravesar
valles de sombra, podemos atravesar momentos muy, pero muy difíciles y te veremos a ti, Señor, y nos vamos a aferrar a ti porque en ti está nuestra seguridad. Señor, tus promesas son hermosas y tú nos prometes vida eterna, una vida donde no hay dolor, sufrimiento, donde podemos gozarnos eternamente, alabarte, glorificar tu nombre. Señor, pero mientras que estemos aquí, enséñanos a aferrarnos al Dios que nos promete esta vida eterna, que es el mismo Dios que tendremos cuando estemos en las moradas celestiales. Señor, nada ha cambiado, tú estás allí. Tú no te vas, no te retiras, no desapareces cuando nosotros estamos mal. Pero Señor, ayúdanos a dar de nuestra parte, a buscar de ti. No solamente el conocimiento, la palabra, o servir, ofrendar, orar. A tener una relación íntima contigo, abrir nuestro corazón y poder depositar nuestras cargas, nuestras raíces de amargura, poder entregarte nuestros escombros, Señor. Que tú transformes nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Porque esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos. No es fácil este camino. No es fácil hacer esto que estamos proponiendo, que tú nos muestras por tu palabra. Pero, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre, a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a fortalecernos y a entender claramente de que solo en ti está nuestra fortaleza. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.